Depende de cada nosotros, amén. Vamos a orar. Se manifiesta, Padre eterno. Bendecimos tu nombre, Señor. Padre, ponemos en tus preciosas manos, Señor, este mensaje, Señor. Padre, que tú nos ayudas a entenderlo con claridad. Bendito Padre mío, Señor eterno. Recibe toda gloria, toda honra y toda alabanza, Padre. Padre, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de tu pueblo, Señor eterno. Padre, trayendo condiciones a nuestras vidas, a nuestro corazón, Padre celestial, para que nosotros, Padre, hagamos decisiones que glorifiquen tu nombre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hagamos decisiones firmes que glorifiquen a Dios. Amén. ¿Y qué significa glorificar? ¿Qué significa glorificar? Bueno, es dar honor, alabanza, adoración a Dios. Algo está pasando en el PowerPoint, allá que hay una imagen enfrente de la... ¿Ya está? Ajá. Hagamos decisiones firmes. Entonces, glorificar significa dar honor, alabanza, adoración a Dios. Amén. Cada decisión que nosotros tomamos, hermanos, es para glorificar el nombre de Dios. La pregunta que nos vamos a hacer durante toda este mensaje: ¿usted está haciendo decisiones que glorifican a Dios? Porque nuestras decisiones, hermanos, tienen que llevar firmeza, tienen que llevar determinación, tienen que estar llenas de convicción, mis amados hermanos, que cuando nosotros tomamos una decisión es para darle honra y gloria a Dios. Amén. Para darle honra y gloria a Dios siempre, hermano, tiene que ser así. Amén. Y eso es lo que vamos a estar mirando. Dice 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas. En otras palabras, lo que está diciendo la palabra de Dios: soy libre de hacer lo que yo quiera. Amén. Porque tenemos libre albedrío. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero sigue diciendo aquí: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y el problema con muchos de nosotros, hermanos, que muchas veces nuestras decisiones van dominadas, mis amados hermanos, por el orgullo. Van dominadas por el dolor, por la desesperación. O sea, muchas veces nuestras decisiones, hermano, no son para glorificar el nombre de Dios, sino que son basadas en la carne, en nuestros sentimientos, en lo que nosotros sentimos, hermano, y ahí es donde la regamos nosotros. Amén. Nuestras decisiones tienen que estar basadas en lo que dice la palabra de Dios, llenas de convicción de que cuando nosotros hacemos una decisión es para glorificar el nombre de Dios. Amén. Y eso es lo que vamos a ver, vamos a estar mirando ahorita. Hagamos decisiones firmes que glorifican a Dios. Fíjese lo que dice, hermano, 2 Crónicas 34. Del 1 al 7 es donde vamos a estar trabajando. Dice allí, el 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. ¿Apagó usted? Y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, e imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre el sepulcro de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en el número 6, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares
y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra, volvió a Jerusalén. Entonces aquí nosotros podemos ver claramente, mis amados hermanos, amén, a un niño, a un jovencito fuera de lo común, amén. Dice aquí que tenía 8 años cuando empezó a reinar Josías, amén. Pero fíjese bien, a los 8 años comenzó a reinar, a los 12 años limpió la idolatría, amén. La pregunta es, hermanos, ¿nosotros ya limpiamos la idolatría de nuestras vidas? Amén. Porque hay que hacer decisiones firmes que glorifiquen a Dios, ¿verdad? Amén. A los 18 años reparó la casa de Jehová. Amén. Entonces, hermano, comúnmente, mis amados hermanos, a los 8 años un niño, hermano, se va desarrollando en la educación, en lo social, empiezan a ser amigos, se desarrollan en lo emocional, ellos ya son más sensibles a las críticas. Tienen intereses por el juego a los 8 años. A los 12 años en la preadolescencia, mis amados hermanos, los jovencitos ya cambian un poquito. Tienen intereses por los juegos, por la tecnología, por los deportes, por amigos, por conocer el mundo, películas, libros, hermanos. Empiezan a tener pequeñas responsabilidades más o menos a los 12 años, ¿verdad? A los 18 años su enfoque cambia un poco, hermanos. A los 18 años ya sus intereses son redes sociales, buscan la independencia, salir por allí con el novio, con la novia, los gimnasios, hermano, estudiar carreras. Amén. Ese es el enfoque de los jovencitos más o menos. Pero aquí, mis amados hermanos, vemos un jovencito fuera de lo común. Amén. Yo he visto muchas veces, hermanos, jovencitos que dicen, no, la iglesia es para los viejos. A mí déjenme vivir mi juventud. Amén. También he escuchado lo contrario. He escuchado personas, mis amados hermanos, que dicen, ¿saben qué? Tú vive tu juventud, no te preocupes de lo demás. Amén. Pero dice aquí claramente, hermano, la palabra de Dios dice, la Biblia que nos describe a un niño en diferentes etapas fuera de lo común, hermano. Claro, que en aquellos tiempos, mis amados hermanos, pues no había tantas distracciones como las que hay ahorita, ¿verdad? Pero de igual manera, hermanos, dice aquí claramente que cuando Dios tiene un propósito para una persona, aún siendo una persona de pequeña edad, mis amados hermanos, empiezan a mirar el mundo desde diferente punto de vista. Amén. Empiezan a mirar, empiezan a hacer decisiones que glorifican a Dios. Viene otra vez la pregunta, ¿usted está haciendo decisiones que glorifican a Dios? Amén. Vamos a ver cuáles son esas decisiones. Amén. Eso lo vamos a ir viendo ahorita durante durante la predicación, pero todos nosotros deberíamos de estar haciendo decisiones que glorifican a Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Todos nosotros. ¿La vamos a arreglar? ¿La vamos a regar? Claro que sí. ¿Una vez? No, muchas veces. Pero nunca es tarde para empezar, mientras usted tenga viva. Amén. Porque muchas veces dice la palabra de mis amados hermanos que nosotros somos carne, pero también somos espíritu, mis amados hermanos. Amén. Y muchas veces dice la palabra de Dios que la carne y espíritu, hermanos, están peleando entre sí. El espíritu quiere hacer lo correcto, la carne quiere hacer su trabajo también, mis amados hermanos. Amén. Y nosotros tenemos que estar peleando. Por eso es que muchas veces, amén, estamos bien centrados en las cosas de Dios, pero a veces como que la carne empieza a subir y la regamos. Amén. Pero tenemos que trabajar en esas dos cosas. Amén. Segunda de Crónicas 34:1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Número 2. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Entonces, hermano, una decisión que glorifica a Dios es, hermano, hacer lo recto ante los ojos de Dios. Esa es una decisión, mis amados hermanos, que glorifica el nombre de Dios. Pero, ¿qué es hacer lo recto ante los ojos de Dios?
Porque muchas veces hacer lo recto ante los ojos de Dios, para mí, yo lo miro de diferente manera. Para usted es de diferente manera. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es hacer lo recto delante de los ojos de Dios? Bueno, es vivir con integridad. Ser honesto cuando nadie te mira. Cuando tú estás solo. Cuando tú tienes la oportunidad de hacer mal, de hacer lo que se te pega la gana. Amén. Vivir con integridad. Obedecer lo que vienen siendo los mandamientos y las enseñanzas de Dios. Tener un corazón sincero. No está pasando ahí está. Hacer lo recto ante los ojos de Dios, de Él, ¿verdad? Tener un corazón sincero, buscar agradar a Dios, no solo a los demás. Amén. Eso es lo que tiene que ser. ¿No lo estás haciendo? Pues hay que empezar a hacerlo hoy. Hay que tomar decisiones que glorifiquen a Dios, hermana. Tenemos que tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Salmo 86:12 dice allí claramente, dice, te alabaré, oh Jehová. Amén. Esa es una buena decisión que nosotros deberíamos de hacer. Alabar a Dios, mis amados hermanos, ¿sí o no? Esa es la mejor decisión que nosotros deberíamos de hacer. Alabar a Jehová, dice el 12. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Entonces allí nosotros podemos ver que hay muchas razones, mis amados hermanos, amén, para glorificar el nombre de Dios, porque Él es bueno, porque nos da gracia, nos da gratitud, porque Él es bueno. Amén. Decisiones, hermano. Alabar a Dios es una decisión que va a glorificar el nombre de Dios, amén. Pero aquí dice, hermano, que Josías anduvo en el camino de David su padre, amén. Anduvo en el camino de David su padre. Andar en el camino de David su padre no era fácil. Un jovencito de 8 años. ¿Por qué no era fácil? Porque en primera le dijo Dios a David, ¿sabes qué? De tu casa nunca se apartará la espada. Ay, cuando dicen de tu casa no se apartará la espada, si a mí me lo dicen, va a decir, huevo, quiere decir que en mi casa siempre va a haber una tragedia, ¿verdad? Entonces, para un jovencito tomar un cargo de reinado, mis amados hermanos, no era fácil, era difícil, mis amados hermanos, amén. Pero él tomó la decisión, hermano, de seguir el camino de David. El camino de David implicaba, mis amados hermanos, fidelidad al pacto que hizo con Dios. Amén. Adoración. Ese era el camino de David. David adoraba a Dios, mis amados hermanos. Lo vemos en los salmos. No todos los salmos son de David, amén. Pero en los salmos podemos ver cómo David iba delante de la presencia de Dios y le decía cuando estaba pasando por tiempos difíciles. Le decía cuando estaba pasando por tiempos felices. Le decía, mis amados hermanos, cuando se sentía amenazado. Lo adoraba cuando tenía todos sus enemigos delante de él que le querían dar cuello porque lo querían matar siempre a David, amén. Y podemos ver allí, hermano, que su adoración de David era hermosa. Se ve plasmado en los salmos, mis amados hermanos. Entonces, caminar el camino de David también implicaba, mis amados hermanos, integridad de corazón. Otra vez no se está viendo el PowerPoint. Integridad de corazón. ¿David era perfecto? Claro que no. Por supuesto que no. David no era perfecto. Amén. ¿Su testimonio estaba por los suelos? Claro que sí. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? David tenía algo que muchos de nosotros no tenemos. Él cuando la regaba, mis amados hermanos, él corría inmediatamente a los pies del Señor, mis amados hermanos, amén, y se autoanalizaba y corregía lo que estaba mal. Eso lo hacía ser íntegro delante de la presencia de Dios. Amén. Josías, hermano, siguió el camino de David. Y aquí hay varias enseñanzas, hermano, poderosas. Dice aquí que Josías tenía 8 años y hizo lo correcto delante de Dios. Lo que quiere decir, hermano, que para tomar buenas decisiones no se necesita ser un viejo. Se pueden tomar decisiones en la juventud, buenas decisiones en la juventud. Amén.
Tampoco se dejó influenciar por lo que decía la gente. ¿Te imaginas cuántas críticas? Un joven de 8, no, tú no vas a poder, tú no tienes la experiencia. ¿Cuántas cosas negativas empezaron a decirle? Tanto buenas como positivas. Pero no se dejó influenciar por lo que decía la gente. Tampoco tomó decisiones basadas en las críticas de la gente, hermano. Él simple y sencillamente, hermano, fue y agarró el consejo de David y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a seguir, mis amados hermanos, el camino de David. Nuestras decisiones siempre tienen que estar basadas, mis amados hermanos, en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que nos dice aquel, no que nos dijo fulano de tal, no que tú estás mal, no, ¿qué dice la palabra de Dios? Amén. Porque nosotros vamos a hacer decisiones basadas en lo que glorifica el nombre de Dios. Amén. El problema es que muchos de nosotros, hermanos, tomamos las decisiones basadas en la carne, hermanos, y no en el espíritu. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, esas dos partes claramente, hermanos. Amén. Tenemos que hacer decisiones basadas en eso. Dice aquí que Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar. Lo que quiere decir, hermano, que Dios levanta a quien Él quiere. Independientemente de la edad, independientemente de su origen, independientemente de sus circunstancias, hermano. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué, mis amados hermanos. Pero dice aquí que Josías tenía 8 años y siguió el camino de David su padre. Y esta pregunta, hermano, nos tiene que hacer reflexionar, mis amados hermanos. ¿Qué está haciendo usted para que sus hijos quieran seguirle? ¿Qué estoy haciendo yo para que mis hijos quieran seguir lo que yo estoy haciendo? El otro día el Señor estaba tratando conmigo el Señor y me dijo el Señor claramente, y me dijo, ¿es agradable vivir contigo? Ay, ay, ay. Como padres, mis amados hermanos, ¿es agradable vivir con los padres? ¿Estamos siendo un ejemplo para nuestros hijos como para que nuestros hijos quieran seguir el camino de nosotros, de lo que nosotros estamos haciendo? Porque cuando me dijo el Señor, es agradable vivir contigo, me puso entre la pared y la espada, hermano. Y me puse a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo para que mis hijos quieran seguirme a mí? ¿Qué estoy haciendo para que mi esposa quiera estar junto de mí? Amén. Y me puso a reflexionar, hermano. Entonces empecé a decir, no, Señor, yo tengo que hacer decisiones basadas para glorificar tu nombre y no empezar a glorificar la carne. Tengo que hacer decisiones basadas en el espíritu, no en mis sentimientos, en mi desesperación, en mi enojo. Porque cuando nosotros hacemos esas decisiones basadas en la carne, en el espíritu, en el enojo, en la desesperación, mis amados hermanos, es cuando la regamos todito, hermano. Todo empieza a ir mal. Porque no le dimos lugar al Señor para que Él trabajara. Amén. También podemos entender que nuestros hijos van a pasar por un tiempo de rebeldía, porque están las dos contrapartes, ¿no? Los niños van a pasar por un tiempo de rebeldía. Amén. ¿Piensan que todos lo saben? O lo van a decir, no, papá, tú estás fuera de onda. No sabes, no me entiendes. Pero nosotros, mis amados hermanos, hacer decisiones firmes en el Señor. Porque no nos podemos desanimar por lo que piensa un jovencito, sino más bien nosotros tenemos que mantenernos firmes para darle el ejemplo a los muchachitos, que cuando se llegue el tiempo que ellos puedan entender, porque ahorita no van a entender, hermano. Muchos de nosotros ni siquiera cuando estamos en la iglesia entendemos. No tenemos pensamientos claros. Eso se va dando poco a poco con el tiempo, mis amados hermanos, cuando pasamos por tiempos difíciles y el Señor nos agarra y nos da una sacudida y empezamos a reflexionar. Entonces cuando digo, ay Señor, perdóname, ando fuera del camino, ¿qué debo hacer para volver para atrás? Pues órale, póngase a hacer las cosas como yo mando, no como usted quiere. Amén.
Los muchachos van a pasar por un tiempo de rebeldía, pero van a entender. Tenemos la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se va de la casa, desprecia al padre, pero después en el camino se da cuenta que él la regó, hermano, pero él tenía una visión clara a dónde regresar cuando todo le salió mal. Su padre sabía la clase de padre que tenía. Sabía claramente, mis amados hermanos, que si la regaba no iba a ser juzgado, sino que el padre iba a estar con los brazos abiertos. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque el padre le dio buen ejemplo. Por eso cuando él empezó a reflexionar, dice: oh Señor, he ofendido a mi padre y he ofendido al cielo, voy a regresar a la casa de mi padre. Él tenía una visión clara a dónde quería ir allí, a dónde quería regresar. Nosotros tenemos una visión clara a dónde vamos a ir. Entonces tenemos que reflexionar, mis amados hermanos. Porque tenemos que dar el ejemplo. Amén. Tenemos que dar el ejemplo. Una de las cosas que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos claramente, hermano, es la fidelidad a Dios. Amén. A pequeña edad nosotros tenemos que enseñarle la fidelidad a Dios. Porque la fidelidad a Dios, hermano, se va a derramar protección sobre nosotros, hermano. Tanto la familia como el padre, como ellos, hermano. Amén. Fíjese lo que dice, hermano, Deuteronomio 7:9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Fíjese qué hermoso, hermanos. Amén. Hasta 1000 generaciones. Entonces, hermano, aquí yo miro bien 3 requisitos, hermano, para que la misericordia de Dios se extienda y impacte a nuestras generaciones. 3 requisitos. 1, conoce a Dios. Amén. La pregunta es: ¿usted tiene un tiempo para conocer a Dios? ¿Usted tiene un tiempo donde pasa usted tiempo en oración leyendo la preciosa palabra de Dios? Mira, hermano, la Biblia no nomás es un libro para tenerlo allí. La preciosa palabra de Dios es una carta de amor de Dios para sus hijos. No nomás es un libro para tenerlo allí y leerlo. No, es una carta de amor, mis amados hermanos, donde el Padre se manifiesta de tal manera, mis amados hermanos, que allí te dice cómo es Él, qué le enfada, qué le gusta. ¿Cómo le puedes hacer para que tengas una bendición sobrenatural? ¿Cómo le puedes hacer para poder pelear la guerra, pero no guerras basadas en lo que tú piensas, en lo que tú quieres, sino pelear esas guerras, mis amados hermanos, protegido por Dios, que eso es lo más importante? Una carta de amor. Y muchas veces, hermanos, esa carta de amor nosotros la hacemos a un lado. No queremos conocer al Dios precioso y bondadoso que está ahí. Amén. 3 requisitos que impactan nuestras generaciones y se extiende, hermano. Conocer a Dios, amar a Dios y guardar los mandamientos de Dios. Tú no puedes amar a un Dios que no conoces. Tenemos que hacer tiempo para con Él, mis amados hermanos. Tú cuando andas de novio, cuando vas a noviar o cuando te vas a casar, primero cortejaste, primero conociste, primero vistes cómo era aquella persona y después la amaste, ¿sí o no? Así pasa con la preciosa palabra de Dios. Nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que dice, cómo es el Señor, lo bondadoso que Él es, amén, y empezamos a enamorarnos. Por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros no dejemos la Biblia a un lado. Amén, porque es una carta de amor para su pueblo. Amén, tenemos que hacer tiempo para pasar con el Señor. Decisiones que glorifican a Dios. Amén. Segunda de Crónicas 34. El 3.
Dice, a los 8 años de su reinado, estamos hablando de Josías, siendo aún muchacho comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos e imágenes, ya sea esculturas e imágenes fundidas. Una decisión que glorifica a Dios, número 3, mis amados hermanos, es buscar una transformación interna. Amén. Una transformación interna y poner en acción tu fe. Pero ¿por qué nosotros podemos ver aquí claramente una transformación interna? Amén. ¿Por qué podemos ver? Porque dice aquí claramente, hermanos, que buscó a Dios, que Josías buscó a Dios. Cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, hermano, es porque hay una necesidad tremenda por conocer al Dios verdadero. Y yo me acuerdo, mis amados hermanos, que al principio yo rechazaba, me hablaban de Dios y yo lo rechazaba. Yo no lo necesito. ¿Para qué lo quiero? Si yo tengo lo que yo quiero. Trabajo, tengo fuerzas, tengo buen trabajo, ¿para qué lo quiero? Tengo bonita familia. Eso es lo que yo pensaba. Pero con el tiempo fue mirando que ese castillito que yo tenía se fue desboronando poco a poco y de lo que tenía no quedó nada. Entonces dije, caray. Entendí, mis amados hermanos, y no nomás pasó una vez, sino pasó 2 veces. Dije, no, aquí algo ya está mal. Y ya venía por la tercera otra vez. O sea, un patrón, mis amados hermanos, que estaba allí, mis amados hermanos, que venía generación tras generación, hermano. Amén. Entonces, hermano, dice aquí, mis amados hermanos, que Josías heredó un ambiente tóxico. ¿Por qué heredó un ambiente tóxico? Amén. ¿Sabe por qué? Porque su padre Amón y su abuelo Manasés eran idólatras. No más por eso. Pero él tomó una decisión, hermanos. Yo no quiero ser como mi padre, pero tampoco quiero ser como mi abuelo. Y él se paró firme, hermanos, y empezó a limpiar a Judea y a Jerusalén, amén. Y aquí podemos ver cuando él empieza a limpiar a Judea y a Jerusalén, vemos su fe en la acción. Ok, yo no quiero hacer como ellos. Yo quiero glorificar el nombre de Dios, hermano. Rompió, hermano, con un ciclo generacional, con una corrupción espiritual tóxica, mis amados hermanos, que venía jodiendo sus generaciones, que venían, el enemigo tenía derecho a esas generaciones por esa idolatría, hermanos. A ver, se paró firme el muchacho. Y eso es lo más hermoso, mis amados hermanos, de esto. Porque, hermano, mira, cuando yo estoy mirando aquí, hermano, si usted quiere romper, hermano, toda esa cadena, amén, de maldad que viene tras sus generaciones, lo que nos enseña aquí claramente, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que mantenernos firmes, hermano, y empezar a hacer decisiones que glorifiquen el nombre de Dios, hermano. Yo alabo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, mis amados hermanos, al Padre por su bondad, al Hijo porque derramó su preciosa sangre, y al Espíritu Santo, mis amados hermanos, que ha estado allí cuando yo más lo he necesitado, que ha estado allí, mis amados hermanos. Dice la Biblia que Él intercede por nosotros al cielo, hermanos. Hermano, yo cuando miro digo eso, quiere decir que yo tengo esperanza y que mis generaciones también tienen esperanza. Claro que sí. ¿Para qué si lo de maldad no siga para adelante? Mantenernos firmes, mis amados hermanos. Romper un ciclo, una atadura, hermano, que la familia venía arrastrando. Amén. Pero para romper esa atadura, mis amados hermanos, nosotros tenemos que hacer decisiones firmes que glorifiquen el nombre de Dios. Amén. No nomás va a llegar así por nomás. Ahora le voy a decir una cosa. Cuando usted se para firme y quiere romper ese ciclo, esas ataduras familiares, mis amados hermanos, va a tener que pelear. Y no va a tener que pelear nomás por nomás, sino que va a tener que pelear doble, hermano. Pero le tengo buenas noticias. Amén.
Nuestro Señor Jesucristo va a pelear nuestras batallas. Lo único que usted tiene que hacer, lo único que yo tengo que hacer es pararme firme en la decisión que yo quiero hacer, tener una visión clara de lo que yo quiero, porque la mano poderosa de Dios se va a empezar a mover. Amén. Y se mueve de una manera hermosa, mis amados hermanos. Amén. Lo único que el Señor nos pide es fidelidad. Fíjese lo que dice Deuteronomio 6:12. Dos advertencias que nos dice la palabra de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Esa es la primera. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Ya te trajo aquí, ya te santificó, ya te dio a nuestro Señor Jesucristo, ya te dio al Espíritu Santo, ya te bendijo, ya hizo un pacto por ti, pero ahora cuídate de no olvidarte de Jehová. Fíjate qué hermoso, ¿eh? Es algo maravilloso, hermano. ¿Por qué? Que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, hermanos. Egipto, hermano, representa el mundo, representa el pecado, la esclavitud, hermano. Cuídate de no volver para atrás. Porque ya nos dio todos los medios, mis amados hermanos, a ver, para que nosotros pudiéramos ser personas, hijos de Dios con testimonio, hermanos, para glorificar el nombre de Dios Altísimo. Amén. Cuídate de no volver atrás. No seas como la puerca lavada, hermano, que regresa a su vómito. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que cuando nosotros, hermanos, estamos un tiempo en la iglesia, amén, y luego de repente, el chip nos cambia y empezamos a caminar para atrás en vez de caminar para adelante, dice, ya eres como la puerta lavada que vuelve a su vómito. Mantente firme en lo que dices. Si dices ser un hijo de Dios, hermano, yo no te estoy diciendo que no la vas a regar. Claro que sí. ¿Quién te dijo que no? ¿Pero qué hacía David? Se analizaba, corregía su problema y corría a los pies del Señor. Amén. Cuídate de no olvidarte de Jehová. El 15, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Fíjate qué hermoso, hermano. Porque Jehová, el Dios celoso Jehová, porque el Dios celoso Jehová tu Dios en medio de ti está. Ay, Señor, cuando yo estoy mirando esta escritura preciosa, digo, qué privilegiado estoy yo. Porque eso quiere decir que la presencia de Dios está a mi lado, hermanos. Amén. Porque la presencia de Dios está allí. Porque tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Amén. Pero dice, porque el Dios celoso Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Entonces nosotros estamos viendo allí claramente, no se te olvide, hermano, de Jehová tu Dios. Porque hay un peligro, si tú te olvidas de eso, hay peligro que te pierdas. Entonces, cuando yo veo esa advertencia del Señor, mis amados hermanos, ok, Señor, mejor ayúdame a caminar derechito por donde tú me dices, Padre. ¿Ok? Pero ayúdame con tu Espíritu Santo, Señor, porque yo sé que soy humano y tiendo a ser malvado, tiendo a correr como la puerca lavada y regresar a mi vómito. Ayúdame, Señor, porque yo quiero verdaderamente estar contigo, Señor, pero yo necesito de tu ayuda. ¿Y sabe qué va a pasar? Que el Señor va a poner todos los medios para ayudarnos. Amén. Porque estás siendo sincero de corazón. Amén. Josías siguió a David, un hombre exitoso. ¿Que cometió errores? Claro que sí, pero era exitoso. La pregunta de esta noche: ¿a quién está siguiendo usted? ¿A quién está siguiendo? Porque muchas veces seguimos al pastor, al hermano, a la hermana.
Seguimos a diferentes personas, a los pastores por allá en internet. Y no te estoy diciendo que escuches predicaciones, claro que no. Mucha enseñanza escoge mucha enseñanza que edifique tu vida, hermanos, pero el que nosotros tenemos que seguir hacia el hombre más exitoso que cambió los tiempos, el antes y después. Partió los tiempos por la mitad, antes de Cristo y después de Cristo, hermano. Amén. A ese hombre, a nuestro Señor Jesucristo, es a quien nosotros tenemos que seguir, hermanos. Amén. Siempre, mis amados hermanos. Amén. Entonces, hermano, hay que hacer decisiones que glorifiquen el nombre de Dios. Amén. Número 1, haz lo recto ante los ojos de Dios. Número 2, seguir el camino de Dios. Seguir en el camino de Dios. Y número 3, busca una transformación interna. Amén. Y pon en acción tu fe. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias porque eres bueno. Gracias porque eres maravilloso, Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por el Hijo, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por habernos dado la oportunidad, Señor, de venir a tus pies, Padre. Gracias, bendito Padre mío, porque tú, Padre Celestial, nos enseñas, Padre, el secreto para romper toda cadena espiritual de maldad que viene siguiendo a nuestras generaciones, Señor. Gracias, Señor, porque ahora, Señor eterno, por tu gracia y tu misericordia, Señor, nos haces entender, Padre Celestial, que nosotros somos libres completamente, Padre. Oh, alabado y bendecido sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre Celestial, gracias por tu bendición y tu amor. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, recibe toda gloria, toda honra y toda alabanza. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.